El mundo presenció un desastre natural en Santa María, Guatemala, que marcaría la historia. Un evento que nos recuerda lo vulnerables que somos frente a la furia de la naturaleza. Un desastre cuyas secuelas, tanto visibles como invisibles, cambiarían para siempre la vida de miles de personas. La mañana del 12 de diciembre comenzó como cualquier otro día. Sin embargo, los habitantes de Santa María, al igual que todos los guatemaltecos, no podían prever lo que estaba por suceder. A las 9:47 de la mañana, un terremoto de magnitud 8,1 golpeó violentamente el corazón del país. Un sismo que no solo destruyó hogares, sino que también arrasó con sueños, vidas y la esperanza de toda una comunidad. El terremoto fue una tragedia de dimensiones colosales. En su epicentro, ubicado a tan solo 15 kilómetros de profundidad, Santa María y sus alrededores fueron devastados. A los pocos minutos de la sacudida, los informes de los primeros rescatistas comenzaron a llegar con cifras estremecedoras. Más de 20.000 personas habían quedado atrapadas bajo los escombros de sus casas, edificios y escuelas. El número final de víctimas aún es incierto, pero se estima que superó las 40.000 muertes en toda la región. Un número que todavía resuena en los oídos de quienes sobrevivieron. Un número que cambia vidas, historias, destinos. Los habitantes de la región ya estaban acostumbrados a temblores. Guatemala está ubicada en una zona sísmica activa, resultado de la interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Caribe. Sin embargo, nadie estaba preparado para un desastre de tal magnitud. El epicentro, localizado cerca del volcán Tacaná, no solo desató una serie de réplicas que continuaron durante horas, sino que también produjo enormes deslizamientos de tierra, desbordes de ríos y una crisis humanitaria sin precedentes. Santa María no estaba sola en el sufrimiento. En 1976, otro terremoto sacudió el país, conocido como el Terremoto de Guatemala. Con una magnitud de 7,5, este desastre dejó más de 23.000 muertos y más de 1 millón de damnificados. La diferencia entre ese evento y el de 2026 fue la magnitud y la rapidez con la que el sistema de respuesta se desbordó. El terremoto de 2026, con un grado más en la escala de Richter, arrasó con una cantidad mucho mayor de infraestructura, dejando a la región prácticamente inhabitable durante semanas. En comparación con otros grandes desastres en la historia reciente, el terremoto de Santa María 2026 se ubica entre los más devastadores de la última década. Pero, ¿qué lo hace tan singular? Si lo comparamos con el terremoto de Haití en 2010, de magnitud 7,0, la diferencia de devastación es clara. El terremoto haitiano, que dejó más de 300.000 muertos, es el ejemplo de cómo un evento puede desbordar las capacidades de un país entero. En Guatemala, la situación fue similar en términos de destrucción, pero el país había avanzado en infraestructura y respuesta ante emergencias. Sin embargo, la magnitud del terremoto de 2026 superó cualquier previsión. El sismo desató una serie de efectos secundarios que empeoraron la tragedia. Al no haber una infraestructura preparada para algo de tal magnitud, las comunicaciones colapsaron, los hospitales fueron incapaces de atender la cantidad de heridos y los albergues improvisados se vieron abarrotados por decenas de miles de desplazados. El colapso de puentes y carreteras dificultó la llegada de la ayuda humanitaria. Los residentes de las comunidades más remotas quedaron completamente aislados durante días, sin acceso a alimentos, agua o atención médica. En las primeras horas después del desastre, miles de ciudadanos de otros puntos del país comenzaron a movilizarse hacia Santa María para intentar ayudar. Voluntarios, rescatistas y miembros de organizaciones no gubernamentales llegaron con lo poco que pudieron cargar. Pero el desafío era monumental. Las réplicas del terremoto seguían sacudiendo la tierra.
lo que complicaba aún más los esfuerzos de rescate. El gobierno de Guatemala declaró el estado de emergencia y miles de soldados fueron enviados a la zona para ayudar en las labores de rescate. Sin embargo, la magnitud de la catástrofe desbordó las capacidades nacionales. La comunidad internacional respondió rápidamente, ofreciendo ayuda económica y enviando brigadas de rescate, pero el caos era tal que las primeras semanas estuvieron marcadas por la desesperación. Pocos días después del desastre, el análisis de las secuelas comenzó a tomar forma. Aparte de la devastación inmediata, el terremoto de Santa María 2026 dejó un saldo de daños a largo plazo que seguirían afectando a las generaciones venideras. Las tierras agrícolas fueron destruidas por los deslizamientos de tierra y la alteración de los cursos fluviales. La economía local, que ya luchaba por mantenerse a flote, fue completamente arrasada. Las pequeñas empresas, esenciales para la supervivencia de las familias, quedaron reducidas a escombros. Pero lo más doloroso de todo fueron las pérdidas humanas. En la pequeña comunidad de Chibok, por ejemplo, un pueblo cercano al epicentro, el 80% de la población fue aniquilada en cuestión de minutos. Las historias de familias enteras atrapadas bajo los escombros son incontables. Y sin embargo, hubo quienes sobrevivieron, no solo al temblor, sino a la desolación. Es en estas historias de supervivencia donde la humanidad brilla. En medio del dolor y la pérdida, algunos lograron salir de los escombros, no por casualidad, sino por la tenacidad de quienes no querían rendirse. Algunos sobrevivieron durante días, sin agua ni comida, luchando por mantener la esperanza, por mantener la vida. En esos momentos, el verdadero rostro de la solidaridad humana se hizo presente, no solo en la ayuda externa, sino en la hermandad que se formó entre los sobrevivientes. Las secuelas psicológicas del terremoto serán parte de la memoria colectiva de Santa María durante generaciones. Como en muchos otros desastres, el trauma no se cura con el paso del tiempo. Esas cicatrices son invisibles, pero son las que más perduran. Los niños que vieron cómo sus casas se derrumbaban y sus padres perdían la vida, crecerán con el peso de esos recuerdos. La resiliencia de Santa María será puesta a prueba no solo en su reconstrucción física, sino también en su capacidad para sanar emocionalmente. En términos comparativos, el sismo de Santa María 2026 está a la par de otros grandes desastres naturales que han marcado la historia de Guatemala, como el huracán Stan, que en 2005 arrasó la región sur del país, causando más de 1.500 muertos y miles de desplazados. La diferencia entre estos eventos radica en la intensidad de la tragedia. El terremoto de 2026 no fue solo un evento natural, sino un golpe profundo al corazón de la nación. Este desastre nos recuerda que, por más que avancemos, la naturaleza siempre tiene el poder de recordarnos lo frágiles que somos. A pesar de los esfuerzos por mitigar los efectos de estos eventos, las lecciones que nos dejan son claras. Los desastres naturales no son previsibles, pero sí podemos prepararnos para ellos. La prevención y la educación son las claves para evitar que, en el futuro, más vidas se vean truncadas por la furia de la tierra. Sin embargo, el terremoto de Santa María 2026 también dejó una lección en la solidaridad, en la capacidad de la humanidad para unirse en los momentos más oscuros. La historia nos muestra que después de la tormenta siempre hay un resurgir. El camino hacia la reconstrucción será largo y difícil, pero Santa María, como siempre lo ha hecho, se levantará, no por la fuerza de sus edificios, sino por la fortaleza de su gente. El último desastre natural de Santa María será recordado no solo por la magnitud de la tragedia, sino por la esperanza que, a pesar de todo, nunca se extinguió. Gracias por acompañarnos en este relato. Si te conmovió esta historia, suscríbete a nuestro canal, comparte este mensaje y sé parte de la memoria colectiva de los que luchan.
de los que resisten. Hasta la próxima.